continuidad al foro, invitando a llevar a cabo el panel La economía popular traducida en el desarrollo empresarial, productivo e incluyente. Nos acompañan para este panel y pedimos vayan pasando al escenario el doctor Lucas Rodríguez, vicepresidente de Productividad y Competitividad de la entidad Colombia Productiva. Nuevamente bienvenido, doctor Lucas. El representante José Alberto Tejada, representante de la Comisión Tercera del Congreso de la República, a quien agradecemos muchísimo que nos esté acompañando. Sí, señor. A la doctora María Claudia Pérez Sarabia, presidente de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional, la FITAC en Barranquilla. Nos acompaña a través de conexión digital la representante Cha Dorina Hernández, nuestra representante, quien en contados segundos estará conectada para participar en el panel. Y también le damos la bienvenida al doctor Jaime Alfredo Bonet Morón, gerente del Banco de la República, quien estará haciendo de moderador de este panel, y pido pues que lo recibamos con un fuerte aplauso. Y me permito dejar al doctor Jaime con el uso de la palabra. Abierto. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias, Fanny, y al Universal, a Nicolás Pareja por la invitación a ser parte de este panel, a moderar este panel. Para mí un placer estar aquí con ustedes compartiendo. Solo un tema logístico. Nos necesitamos para, Fanny, ¿se va a proyectar acá? Y nosotros estamos bien, porque la estamos, bueno, perfecto. Entonces yo cumplo una labor de moderador de este panel. Este panel tiene como interés, y como lo explicó Fanny, conocer qué es la economía popular. Estamos hablando, el nuevo gobierno está hablando del término de economía popular, y lo que queremos precisamente es aprender aquí el tema de la economía popular. Aprender sobre economía popular y cómo eso, el sector productivo, cómo vincularlo al sector empresarial y cómo incorporar en el proceso de producción todo este concepto de la economía popular. Para ello tengo el honor de moderar este panel con unos grandes panelistas, personas que están trabajando sobre el tema. Les voy a dar unas pautas sobre la dinámica. La idea es que vamos a tener 3 rondas de preguntas. Cada pregunta va a tener alrededor de 4 minutos. Cada uno de ustedes va a tener 4 minutos para responderlo. La representante Dorina ya está conectada. Aquí ya la veo a la representante Chadorina conectada. Y vamos a iniciar con unas preguntas. Voy a comenzar con ella, que ya está aquí con nosotros. Y básicamente a la representante le quisiéramos preguntar, ella ha sido una de las, para que no conocen a la representante Chadorina, ha sido una de las líderes en el tema de la economía popular, y ha estado trabajando el tema desde el gobierno y difundiendo el tema de la economía popular. Ella además es una gran conocedora de una región de aquí, de cerca de Bolívar, conoce al departamento de Bolívar, conoce a Palenque, conoce las realidades además de las poblaciones de este territorio, y ahora con su papel de legisladora, y lo que queremos, representante, es que usted inicie el panel contándonos el concepto de economía popular, para que vayamos alimentando pues la discusión aquí en el panel. Usted tiene la palabra, representante. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Asina potarde, pato en lo que está abue en 10 noche tian grande, suto ata cuilante cucutú, porque en la suto angala pachitia en el momento un grande ditiela suto. Asina potarde pato en un. Asina potarde en nuestra lengua palenquera es buenas tardes a todos, a todas,
y agradecerle a los organizadores de este evento por invitarme a este panel, a todos los que están presentes en el mismo y los que están siguiendo las redes sociales. Nuestra lengua palenquera, pues le dije que muy satisfecha de que en nuestra ciudad, Cartagena, y se esté atendiendo de la perspectiva del Caribe un tema tan importante como es este foro para mirarnos como potencia mundial de la vida, sumamente complacida. Entonces, digamos, eso fue lo que le dije en nuestra lengua palenquera. Continuando con esta presentación en el marco del panel y atendiendo a las preguntas realizadas por el mismo, en el sentido de mi vocería y la socialización en términos de la economía popular, decirle que el ser vocera nace en la ratificación de la voluntad popular ratificada el 13 de marzo del 2022. Esto me ha llevado a acompañar al gobierno nacional, más en mi condición de representante de la Cámara por el departamento de Bolívar, a los diferentes diálogos regionales vinculantes que se han desarrollado en el territorio colombiano y especialmente en el departamento de Bolívar. En ese sentido, de manera autónoma, realizamos varios diálogos regionales, uno en la misma ciudad de Cartagena, un prediálogo preparatorio a los diálogos que se hicieron en el Banco Magdalena, hicimos un prediálogo en Monpós, de manera autónoma hicimos un diálogo social vinculante en Magangué, hicimos también un diálogo social vinculante autónomo en Santa Rosa de Lima, cubriendo todos los municipios que son de la línea curva, como lo dicen los habitantes de la zona. Hicimos un diálogo social vinculante con la diáspora palenquera, o sea, con la gente que vive en el mismo poblado de Palenque, más los que vivimos por fuera. Hicimos un diálogo vinculante en Boca Chica, recogiendo a las comunidades de las islas, que sabemos pues las necesidades apremiantes que hay también en esa zona, con ciudadanos y ciudadanas de todo el departamento de Bolívar. Igualmente, he liderado en el marco de la economía popular, desde la Comisión Sexta, presenté una proposición para hacer unas audiencias en el marco de la economía popular, y esto con el propósito de poder trabajar la economía popular desde el enfoque y desde las perspectivas de los hombres y mujeres que vienen dedicados a la economía popular, porque no podríamos entrar a atender un tema sin escuchar desde las mismas voces de los actores y actoras de la economía popular. En este sentido, hemos realizado ya 3 grandes eventos en materia de economía popular en lo que va de este gobierno. Hicimos uno aquí en la ciudad de Bogotá, aquí en el Congreso de la República, otro en la ciudad de Cartagena, y se acaba de hacer uno de carácter nacional, donde participaron las diferentes ciudades del país con los actores y actoras de la economía popular. Y de eso vamos a dar cuenta de cómo se está entendiendo y concibiendo la economía popular desde el pueblo y cómo lo estamos poniendo en diálogo con el gobierno y con el Congreso de la República. En estas audiencias y en estos diálogos han participado pues los diferentes actores, como son los artesanos que hacen parte de la economía popular. Aquí vamos dando cuenta quiénes son esos actores, artesanos, los guías turísticos independientes, o sea, los que están por fuera de los grandes proyectos turísticos, operadores turísticos, con las juventudes que desarrollan emprendimientos populares, han participado en estas dinámicas sociales, con palenqueras, que sabemos pues lo que representamos las palenqueras en ese trabajo de economía popular independiente, con las portadoras y portadores de la champeta, con los mototrabajadores, han participado también los gestores patrimoniales, los líderes de los mercados públicos, junto a la Cámara de Comercio, quien también nos ha acompañado decididamente en este ejercicio.
En esas socializaciones hemos logrado trabajar y construyendo para trabajar y tener como eje principal el ser humano y el cuidado del planeta donde vivimos para poder dignificarnos. Desde esa perspectiva, ¿qué se ha venido entendiendo y construyendo en estos escenarios de construcción social, de audiencia, en los diálogos sociales vinculantes, desde los propios actores? Se han planteado, desde estos actores han planteado que la economía popular la enfocan desde una perspectiva del derecho laboral, es decir, que es una economía popular que parte claramente de reconocerse como trabajadores y como trabajadoras, que no se reduce a emprendimientos. En eso estos actores han sido sumamente claros. Es un reconocimiento, un enfoque de derecho laboral y por lo tanto dirigen y dicen que la cabeza, quien debe dirigir en la economía popular en el país, es el Ministerio de Trabajo y no exactamente el Ministerio de Comercio, que el Ministerio de Comercio es un apoyo conjuntamente con otros ministerios como el Ministerio de Agricultura, como el Ministerio de Cultura y otros, pero el que dirige, que debe dirigir y la cabeza de la economía popular en el país, los actores y actoras, es el Ministerio de Trabajo, entendiéndolo esto como un derecho al trabajo. Y eso de entenderlo como un derecho al trabajo, entonces implica que es un trabajo, indistintamente se tenga contrato o no, que implica una seguridad social integral, que implica un trabajo con espacios libres de violencia y de xenofobia, porque sabemos que el trabajador y la trabajadora de la economía informal, que es lo que también se ha llamado, y lo ven como peyorativo, seguir llamándolo trabajador informal o trabajador de rebusque o pequeñas asociaciones, pequeños cooperativas, eso que lo hemos llamado normalmente con esos nombres, es lo que tiene como techo la economía popular. En esa economía popular también se incluye el trabajo de la perspectiva feminista, de género, las economías étnicas, distintas economías. Entonces, como derecho, esta economía popular se hace muchas veces y por lo general en las calles. Entonces, que esta economía popular debe respetar esos espacios libres de violencia y de xenofobia. Y ahí hay toda una discusión con la ley que ha sido llamada la ley de las empanadas, en donde prácticamente estos autores de la economía popular dicen que busca es privatizar la economía popular y que por lo tanto debe ser modificada. Igualmente, el enfoque de mirar la economía popular como un derecho al trabajo también plantea que debe haberse articulado al sistema de cuidado. Y ese sistema de cuidado también debe proteger a los niños que muchas veces las madres han de llevarlo a los parques y a las calles y a los sitios de trabajo para trabajar con ellos. Entonces debe también atender esa particularidad. Y que debe, por supuesto, tener unos ingresos dignos, decentes, con unas rentas básicas para que realmente pueda elevarse del estado de vulnerabilidad en la que ha estado el trabajador de la economía informal, elevarlo a una dignificación laboral. Debe ser unos salarios decentes, unas rentas básicas. Y también recogen el tema de lo mixto de la economía popular, en tanto dicen, por ejemplo, una mujer puede trabajar en un servicio doméstico unos días y los otros días también puede tener una venta de cualquiera de sus productos o servicios y es también de la economía popular. Entonces digamos que eso es lo que se plantea en todos estos encuentros, en todos estos diálogos sociales vinculantes que hemos venido realizando en el tema y en estas audiencias públicas que hemos convocado desde la Comisión Sexta del Congreso de la República, en la que yo hago parte. De parte del gobierno, evidentemente, se ha planteado que estos diálogos sociales vinculantes, estas audiencias, los pueblos, las comunidades, en este caso los sectores de la economía popular,
tienen la palabra y que de lo que salga de estos espacios tienen un carácter, como lo dice en su nombre, vinculante y son decisorios para el Plan Nacional de Desarrollo, para los proyectos estructurales. Por lo tanto, en ese primer borrador de Plan Nacional de Desarrollo se ha identificado con claridad la economía popular. Eso es importante. Gracias. Entonces, Representante, disculpe. Vamos a tener 3 rondas de preguntas. Si le parece, podemos llegar hasta acá y continuamos ahorita en la siguiente ronda con usted, ¿le parece? Muy bien. Para darle espacio a los compañeros de panel. Le agradezco mucho yo. Muchísimas gracias por toda esa claridad, por darnos los primeros elementos de esa economía popular y ya lo ha identificado el grupo de trabajadores que están en este momento en condiciones de informalidad, pero que están trabajando, que trabajan en la calle y que lo ve como una política más de empleo desde el ministerio. Pero aquí tengo a mi lado también a Lucas Rodríguez, que es el vicepresidente de competitividad, y es dentro del Ministerio de Industria y Comercio, que ya la representante ha mencionado que es uno de los que impulsarían, acompañarían también esta economía popular. Y la idea de tenerlo acá, doctor Rodríguez, es, usted ha mencionado, el gobierno también ha mencionado un cambio en el enfoque desde una economía extractiva hasta una economía productiva, ahorita haciendo mucha énfasis en la parte agroindustrial. Ya aquí el director del DNP nos mencionó lo que es el enfoque sobre la reforma agraria, la importancia de todo esto, y lo que queríamos entonces que usted nos hablara sobre la importancia desde su área de competitividad y de productividad, es qué enfoque tiene el tema de la economía popular para aumentar las relaciones entre el sector productivo y esa economía popular, y cómo se puede aumentar los lazos y la interacción entre la economía popular, los sectores productivos y el sector empresarial. Bueno, buenas tardes a todos. Jaime, muchas gracias. Un saludo especial a Nicolás Pareja por la invitación, a Fanny también, y bueno, pues a mis compañeros de panel, a Chadorina Hernández, a José Alberto Tejada y a María Claudia Sarabia. El gobierno le puso una tarea bien importante al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y es pasar de una economía extractivista a una economía productiva y sostenible. Remarco el sostenible porque hace parte de la estrategia directa del gobierno. Y eso lo que termina pasando, y además de esa tarea, es que la economía popular o el segmento de economía popular esté vinculada dentro de todo ese cambio que tiene que hacer en política el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Entonces, eso nos genera 2 retos. El primer reto es lograr cubrir la demanda local con lo que hay en aparato productivo formal, y también cubrir la demanda local con aparato productivo informal, como lo mencionaba ahorita Chava. Y el segundo reto importante es también, pues tenemos que seguir fomentando exportaciones. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa economía pues genere exportaciones con una condición importante, y es que genere exportaciones con valor agregado? Entonces, ahí tenemos 2 retos bien importantes, sustanciales dentro de todo este proceso. Un poco para mencionar lo que hace Colombia Productiva. Nosotros somos un patrimonio autónomo del Ministerio de Comercio. Voy a explicarte muy rápido cómo está distribuido el ministerio, y es que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es el encargado de dictar la política, y tiene unos patrimonios autónomos que se encargan de implementar la política. Entonces tienes a unas entidades como lo son Impulsa, como lo son Colombia Productiva, como lo son ProColombia, como lo es Fontur, que se encargan de implementar esa política una vez el ministerio la dicta. Desde Colombia Productiva como tal tenemos el encargo de hacer que las empresas produzcan más, con mejor calidad, con mayor valor agregado, es decir, elevar los índices o los estándares de productividad. Y ahí nosotros desde la entidad como tal, o desde el programa, lo que venimos haciendo para poder apoyar a este segmento y pues seguir fomentando el aumento de la productividad en el país es, uno, hicimos una revisión de todos los instrumentos que venían andando dentro de la entidad,
Y encontramos, por ejemplo, que un programa de fábricas de productividad, que es un programa de asistencia técnica que ya ha atendido más de 5.000 o ha hecho más de 5.000 intervenciones a nivel nacional, tenga ese componente de sostenibilidad. Y dos, la buena noticia es que ya también identificamos unos recursos, tenemos solamente desde Colombia Productiva, cerca de 10.000 millones de pesos que vamos a implementar en proyectos enfocados a este segmento. Principalmente artesanos, grupos étnicos, mujeres tenderas y víctimas de conflicto armado. Entonces, ahí voy a dejar para respetar el tiempo, ya que ya veo que me tiene aquí el cronómetro. Entonces, vamos a dejar ahí y avanzamos con la siguiente pregunta. Vamos, avanzamos. Listo. Perfecto. Gracias, doctor Rodríguez. Tengo también dentro de los panelistas al representante de la Comisión Tercera, de la Comisión de Asuntos Económicos, además, de la Comisión Tercera, José Alberto Tejada. Y al representante Tejada, queríamos preguntarle, usted, representante, fue líder de los jóvenes, de las voces de los jóvenes que tuvieron todo el estallido social que hizo parte de hace un par de años. Usted también se ha distinguido como líder social y empresarial dentro de todo esto. Y uno de los puntos que creemos que es importante mirar aquí es el equilibrio que debe existir entre los empresarios y el sistema social y fiscal. Y hoy ha estado usted en un rol de parlamentario, ahorita terminando la discusión de la recién aprobada reforma tributaria. Entonces, lo que quería un poco, si nos puede hablar sobre la economía popular y cómo eso lo vinculamos con esa Colombia productiva y Colombia igualitaria de la que ya hemos hablado, ya comenzamos hablando de los dos primeros. ¿Cómo usted cree que desde el gobierno, desde que está pensando, y usted cómo piensa como parlamentario, vincular esa economía popular con una mayor productiva, esa economía productiva y igualitaria que busca en el nuevo gobierno como meta para cambiar el país? Gracias. ¿Me escuchan? No. ¿Sí? Agradezco al director del periódico, Nicolás Pareja, y a Fanny Guerrero, quienes son los convocantes originales, apoyados de muchos de ustedes. A ver, definir qué es economía popular puede darnos múltiples respuestas. Preguntarnos qué hacer con la llamada economía popular también nos puede dar múltiples respuestas. Pero hacernos la pregunta que hizo el director de DNP, ¿cómo lo hacemos? Allí está la almendra del papel tanto del Estado como de la sociedad civil y de los empresarios. Yo arbitrariamente digo que en la economía popular hay múltiples actores que, si lo vemos desde el punto de vista legal, son economía informal. Si lo vemos desde el punto de vista económico, empresarial, son trabajadores cuenta propia, son personas que están sobreviviendo, la inmensa mayoría de ellos, de las situaciones de desempleo, de las situaciones de falta de tejido empresarial dinámico en sus localidades y en sus regiones, y que pues obviamente no se pueden dejar morir de hambre, y entonces salen a buscar qué hacer de cualquier manera. Pero también podemos mirar actores de la economía social más orgánicos, más organizados, y advierto que eso lo hablo desde un sesgo que tengo yo por mi formación. Hablemos allí de la economía social. La economía popular no se puede desconectar del concepto y de la visión de la economía social, entendiendo la economía social como todo tipo de proyecto, programa, actuación en la economía que se hace en torno a tres indicadores fundamentales. El primero, una comunidad organizada en torno a un territorio, a una región determinada. Segundo,
esa comunidad frente a un desafío o problemática o expectativa o propuesta determinada, que lo tiene como comunidad. Y tercero, que lo que se logre hacer en esa estructura se hace para reinvertir los excedentes en mejorar la solución que se pretende o en generar capilaridad, es decir, émulos, copias que vayan dando posibilidades de ir creciendo la solución. Y esto lo digo así porque a mí particularmente me parece que si romantizamos la economía popular, nos volvemos a perder, como lo dijo el director nacional de planeación. Si comenzamos a hacer aquí, allá y allá y allá, no hacemos nada y nos gastamos una cantidad de recursos públicos y privados y al final no logramos el impacto de transformación social y económica y territorial que todos aspiramos. Por lo tanto, en mi opinión, si queremos ser efectivos para bajar ese concepto de economía popular a la dinámica del territorio, tenemos que promover la organización de los actores de esa llamada economía popular de una manera orgánica, valga la redundancia, que permita tener no interlocutores individuales, sino interlocutores asociativos, organizados o gremiales. Y esto no significa que entonces vamos a volver a todos los, por ejemplo, los vendedores de galerías, de plazas de mercado, en una agremiación, en una única agremiación que le va a competir a los centros de abasto que tenemos en todos los territorios. Pero sí, a lo mejor pueden haber organizaciones o de plataneros, o de piñeros, o de hortofrutícolas, o de paperos, etcétera, que se vayan ligando a espacios de interlocución tanto pública como privada para que se alcance a generar mayor dinámica en lo que queremos fortalecer. Pongo un ejemplo. Aquí en los Santanderes, en la zona de norte de Santander particularmente, en las provincias de Vélez y demás, existe hace muchos años la Asociación de Acueductos del Catatumbo. Hay más de 150 acueductos comunitarios que han funcionado y siguen funcionando. Eso, para mí, es economía popular organizada, que tiene capacidad de generar potencia de desarrollo, potencia de sostenibilidad. De hecho, a muchos de los territorios del departamento del Valle, que es el que yo represento, donde no hay agua, por ejemplo en Buenaventura, pueden ustedes imaginarse, claro que me imagino que aquí también debe pasar lo mismo en algunos sectores de Cartagena. Buenaventura está atravesada por más de 10 ríos caudalosos todos, y en Buenaventura hay agua por horas, y hay sectores de Buenaventura que se quedan sin agua días. Lo primero que hay que hacer con ese concepto de economía popular es transformar la mentalidad del actor a que no se quede esperando y pidiéndole al Estado, señor Estado, señor Lucas, usted que representa al ministerio, venga, hágame. No, venga, hagamos. Nosotros organizados, usted Estado, póngame los recursos, póngame la asistencia técnica, deme el marco legal, pero déjeme que yo voy a actuar para, entre otras cosas, empoderarme. Ese modelo yo me lo quiero traer para el Valle del Cauca. Ya estamos haciendo algunos primeros contactos para que le vayan a decir a la gente de Buenaventura que no se ponga a esperar a que la alcaldía finalmente logre bajar los recursos o se los deje de robar y finalmente les haga el acueducto, un acueducto. Pues que no haga uno, que la comunidad haga 10 o 12 y resuelvan un problema que ya está resuelto y que tiene efecto demostrativo. Ese es apenas un ejemplo. Otro ejemplo, no es de aquí. En España y en varios países europeos
donde la economía social juega un papel muy importante, que es, insisto, para mí, el modelo al que debemos pretender llegar como economía popular. Desde que salió de la dictadura y pasó a la democracia, se comenzaron a promover sociedades llamadas sociedades económicas laborales, anónimas y limitadas. Ahora ya existen también no anónimas clásicas, sino como las de acá, las llamadas SAS, con su figura pertinente allá. Tuxal, así como se llama, Tuxal, con C antes de S, es una gran organización de motoristas, de buses. En todas las ciudades capitales del país, ¿cuántos motoristas y dueños de buses y busetas quedaron en la inopia, quedaron tendidos en el andén, en el pavimento, cuando entraron los famosos transportes masivos? Y la solución de los transportes masivos no ha sido la más efectiva que esperábamos los colombianos, pero en cambio sí fue muy efectiva en mandar a la mortandad laboral a agentes que todavía estaban en capacidad de trabajar y que tenían, entre otras cosas, un pequeño capital o un mediano capital invertido y que hoy no tienen nada. Allá se han organizado y hay cerca de 900 transportadores individuales, cada uno con su vehículo, organizado en una gran empresa, que eso es lo otro, pues por términos de tiempo no me voy a alargar. Yo sostengo que hay que dejar el prurito de que todo lo que sea social y popular hay que ponerle el apellido sin ánimo de lucro. Eso induce a una hipocresía de intervención y paraliza la potencia económica de la intervención. Lo que hay que cuidar es qué se hace con el lucro que se genera. Es que en economía, en el ABC de la economía nos enseñan a nosotros en el primer semestre que no hay desayuno gratis. Por eso es que es tan fácil ser populistas. Entonces yo vengo aquí y le ofrezco a ustedes, a todos les voy a dar durante un mes un desayuno, un almuerzo y una comida, y yo quedo como el de Huacas, pero eso lo paga alguien, con toda seguridad. Entonces más bien pensemos, dejemos que se hagan las actividades con la lógica económica, pero los excedentes que genera esa lógica económica, allí sí cuidemos que se socialicen, es decir, que se compartan entre los asociados y el territorio para reinvertir en lo que yo llamo la capilaridad económica. Bueno, yo podría alargarme mucho, pero yo sé que ya el señor Bonet está pendiente. Ya estoy aquí, ya. Pero, representante, me gusta mucho y de pronto ahora en la segunda ronda, que nos profundizara más sobre esa capilaridad económica y cómo profundizar, cómo regar más esos beneficios que usted está mencionando. Quiero pasar ahora con María Claudia Pérez. María Claudia representa un sector gremial muy importante en el Caribe colombiano, es el sector de los operadores logísticos de comercio exterior, muy importante para nosotros. En el Caribe colombiano, en todo el sector, se mueve más de la mitad del comercio exterior de este país. O sea, no tengo la cifra, pero puede ser 70% del comercio exterior de este país, y ella representa a los operadores logísticos de ese comercio exterior. Entonces, ustedes que son un gremio muy importante para la región y para el país, ¿cómo ven esta nueva narrativa de la economía popular para sus actividades productivas y qué mensaje quieres dar sobre este tema? Claro, buenas tardes. Muchísimas gracias al Universal por la invitación, asimismo a Fanny y al equipo. Yo creo que realmente esto es una gran oportunidad para, desde otra óptica, visualizar otras aristas, llámese sociales y ambientales, sin descuidar los proyectos que pues son justamente necesarios, porque necesitamos de una u otra manera seguir impulsando nuestro sector de logística y transporte, que como usted lo mencionó, entre el 50 y el 60 y pico % del PIB depende del sector logístico y es generado, como bien lo decía Fanny, desde la región Caribe. Entonces, es una suprema relevancia y nos ayuda asimismo a incrementar la competitividad del país y, obviamente, el PIB del mismo. Cuando yo me refiero a visualizar otras aristas y escuchando a mis compañeros del panel,
hay muchos trabajos informales también en logística, que todos los conocemos. Yo llevo 12 años trabajando en el sector y también arranqué en el puerto, arranqué con las plantas industriales, caminándolas, y ahí uno se da cuenta realmente de cómo se sube la logística desde todo punto de vista. Ahí está formal, desde cierto punto está la formalidad, está la informalidad, y ahí es cuando nosotros como gremio, yo invito también, podemos seguir trabajando articulada y colaborativamente para poder ayudar esa informalidad que subyace en los diferentes sectores. Y eso pues, me refiero desde el taller que está, no sé cómo se llamará aquí en Cartagena, pero en Barranquilla, en el Atlántico, es el boliche donde uno manda a arreglar las mulas que son tan importantes en el centro, hasta realmente el personal que nos ayuda en el tema del cargue. Entonces, realmente tenemos muchísimas oportunidades. Yo me uno también a las propuestas de Lucas. Nosotros, como yo se los comenté en la reunión preparatoria, yo trabajo en una empresa del sector de logística y fuimos una de las empresas beneficiadas con un algoritmo de tecnología que estamos usando hoy en día. Entonces, es realmente trabajar articuladamente con los gremios y ver todos esos beneficios que podemos potencializar y ayudar a todas las personas. O sea, de pronto lastimosamente uno termina trabajando con las comunidades, de una u otra manera uno está más cercano trabajando, pero yo pienso que es la oportunidad para repensar planteamientos, como bien lo decía el director del DNP, trabajar en los mecanismos de priorización de los proyectos. Yo me inclino y ahorita mencionaba un poco el tema de seguir en la línea de los proyectos bases que teníamos, la conectividad de infraestructura vial es clave, la doble calzada Barranquilla-Cartagena, Barranquilla-Ciénaga, el tema del calado del río, hablo en voz del Atlántico, que hemos estado de verdad siempre muy abanderados con el tema, más sin embargo, creo que no llevaban un mes en el gobierno y lo resalto, el director encargado de Cor Magdalena estaba sentado poniéndose al frente, se lo comenté también al secretario de Transparencia, le comenté las problemáticas que teníamos con el contrato de dragado y le dije, mira, esto debe hacerse así, no de esta manera, para que sea más eficiente y no hayan malinterpretaciones. Él me comentó enseguida, les hago acompañamiento, me pareció excelente la apertura del nuevo gobierno. Entonces, como les digo, yo pienso que son dos aristas, una nueva de trabajar articuladamente con el enfoque social ambiental y otro con la línea base que veníamos trabajando de los proyectos, pero pues seguir trabajando de manera articulada. Entonces, y destaco la apertura del nuevo gobierno. Gracias, María Claudia. Entonces, si entiendo, hay como dos áreas. Una, trabajar con lo social, otra, trabajar con el aumento en la productividad también y con todo el acompañamiento que venían dándoles desde el área de competitividad de Lucas acá, que yo quiero que ahora nos hables un poco más del tema. Pero ahorita quiero volver con la representante Chadorina, que está, creo que conectada. Representante, yo estuve mirando un documento que nos llegó que me gustó mucho y donde usted habla de 7 propuestas para la economía informal. A mí me gustaría si usted nos presenta esas 7 propuestas que usted tiene para que la gente las conozca. Yo creo que, yo conozco el documento, pero me parece muy bueno que si aquí al público usted le presenta esas propuestas que usted tiene para la economía informal. Bueno, le agradecería si se acerca un poquito más el micrófono y me repite porque no escucha, bueno, no logro escuchar. Mi problema, mis excusas, representante. Le comentaba que yo conozco el documento que usted nos envió, usted tiene 7 propuestas para la economía informal, que las tienen ya documentadas y nos gustaría que nos presentara esas propuestas acá, si le parece en esta intervención, si usted nos puede profundizar sobre esas 7 propuestas para la economía informal que usted tiene. ¿Sí me escuchó? No. Creo que no escucha. No se logra escuchar nada, si por favor pueden escribir en el chat. No se escucha. ¿Quién maneja el chat? ¿Hay alguien que maneja el chat? Le estábamos hablando, no sé si me escucha, voy a hablar más fuerte para ver si es de las 7 propuestas que tiene usted para la economía informal. Eso es lo que me gustaría que profundizara ahora, representante. ¿Me escucha? No. Ya le están escribiendo, perfecto. Ok. Sí, ya logré escuchar. Sí, bueno, dentro de las diferentes iniciativas que hemos venido trabajando,
y un proceso de economía popular que hemos venido adelantando incluso desde antes de que sea congresista. Mi condición de palenquera, pues he venido trabajando también en los últimos años con una marca que logramos tener, y es la marca Palenquera, y también con todo un trabajo organizativo a partir de un ejercicio que hicimos en Cartagena con una marcha que organizamos, la marcha de las palenqueras, de los artistas plásticos, de todos los trabajadores de la economía popular, que llamamos la marcha de las puncheras. A partir de allí nosotros hemos considerado que estamos trabajando desde acá del Congreso, revisando las normas que hay en materia de garantizarle esa dignificación al trabajador y a la trabajadora de la economía popular. Estamos haciendo los trámites para hacer una modificación de la ley que ya existe, pero también estamos formulando y conformando unas mesas de trabajo con los distintos actores con los que hemos venido dinamizando la economía popular, formulando también una ley para la economía popular que pueda realmente partir de ese espíritu, de esos sueños que los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular se han venido planteando, porque además recordemos que son trabajos que se hacen de generación, que tienen una historia, que tienen una memoria, y que ya los padres, los abuelos, también se han venido pensando otra perspectiva, y los jóvenes que son parte muchas veces de esas familias que vienen haciendo la economía popular, de igual manera no quiere que se repita esa historia que ya conocemos alrededor de lo que es una vida sufrida, de angustia, en donde a ese trabajador de la economía popular o trabajadora muchas veces asociado con la inseguridad, con lo que no tiene, lo que tiene las buenas prácticas en manufactura, con lo que muchas veces perseguido, con los medios de comunicación referenciándose muchas veces también como delincuente, o también como con compasión algunos otros medios. Entonces, estamos formulando una de las medidas conjuntamente con los actores y actoras de esa ley para la economía popular desde el Congreso, pero también trabajando con los diferentes ministerios, porque la economía popular realmente toca a los diferentes ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura. Nosotros tenemos una situación en Cartagena y lo que tiene que ver con las reparaciones y la economía popular desde esa diversidad, desde esa pluriculturalidad en las comunidades negras, que son, por ejemplo, las comunidades donde yo he venido ejerciendo un liderazgo desde hace varias décadas. Por ejemplo, no tienen las condiciones para generar esa economía popular. Acabamos de hacer una audiencia pública con la hacienda de Barú, con las comunidades de Barú, y encontramos dos problemas serios en materia de tierra, en materia de territorio. Un problema serio es que muchas de las tierras de Barú, de Tierra Bomba y de muchas otras comunidades negras de Cartagena y el departamento, y también a nivel nacional, muchas de estas tierras han sido declaradas reserva de la nación. Pero en el caso de Barú nos encontramos que hay, por ejemplo, el código 110 de 1992, que declara gran parte de esas cuencas, de esas islas como reserva de la nación. No obstante que ya vivían comunidades negras, se le considera a esas comunidades negras que como terceros que viven en esas tierras baldías, y no se le da el reconocimiento, no obstante que cuando se expide esa ley ya estaban las comunidades y no se vio cómo se podía articular para preservar esos ecosistemas y preservar también a las comunidades que hacen parte también de esos mismos ecosistemas. Entonces allí las comunidades han perdido gran posibilidad de desarrollar su economía popular, que sabemos que se desarrollan sobre todo en esos sitios, en las playas, pero no conforme con eso, esos territorios que fueron llamados baldíos también son despojadas hoy, esas comunidades, por ejemplo, de Playa Blanca, todas esas comunidades que están alrededor de esa hacienda de Barú. Entonces,
Fíjense que aquí también está íntimamente ligado con el Ministerio de Agricultura, con toda esa solución que hay que dar territorial a las comunidades para que puedan seguir ejerciendo su economía popular, y es parte también de esas reparaciones y de lo que la economía popular también entra a reivindicar para que las comunidades que son parte también de esa belleza y de ese ecosistema sean también considerados como sujetos y no como excluidos o desposeídos de sus propios territorios. Entonces, ahí también estamos trabajando una de esas medidas frente a la economía popular que toca ese tema tan estructural, como ya lo escuchábamos, al interior y transversal también del Plan Nacional de Desarrollo, pero también estamos trabajando la medida en el sentido de que cómo también se fortalecen esas redes organizativas de la economía popular, cómo se entra en un proceso de desarrollar sus habilidades, sus capacidades desde el punto de vista de la economía con la formación, inicialmente pues con el SENA, mientras se puede seguir estructurando esto de la economía popular. Y un tema clave que tiene que ver con el tema del tema económico, el tema crediticio. A la gente nuestra de la economía popular no le prestan los bancos porque no tienen garantías, no tienen cómo garantizar, tienen que acudir al gota a gota, y eso evidentemente tienen que pagar 5 y 4 veces ese valor, y eso efectivamente no permite el crecimiento. Entonces ahí hay un problema también sumamente serio. Hay otro aspecto que también tenemos que seguir trabajando a nivel nacional, y es todo el tema del trabajador de la economía popular que está ubicada en las calles. Estamos partiendo de la idea, por ejemplo, en el caso de Cartagena, que hay que entrar en diálogo y hacer todo un trabajo de organización de ciudad que permita que se dialogue el patrimonio material, en el caso de Cartagena, con estos otros patrimonios que hemos dicho de la economía popular, que también son cultores. Es colocar en diálogo. Hemos estado mirando la experiencia, por ejemplo, de Quito durante el gobierno de Correa. Hemos tenido aquí visitándonos la ministra de Economía Popular de ese momento para ver cómo ese trabajador y la trabajadora de la economía popular no se entra a privatizar el espacio público, porque no podría competir con el sector privado. Hoy en Cartagena se tuvieron algunas manifestaciones de los trabajadores y trabajadoras de la calle porque ese tema de la privatización. Allí donde tenemos que seguir dialogando en la economía popular con la institucionalidad de los diferentes órdenes. Esa también es una de las medidas y de los trabajos que estamos haciendo alrededor de poder dignificar esa economía popular. También la otra medida que estamos trabajando, el tema de las compras locales. Necesitamos que esas compras locales puedan ser también para la economía popular. Necesitamos que esos PAEs, que esa atención de las escuelas y los colegios también se pueda hacer con nuestros agricultores, con los patios productivos, con las panaderías que hay, con las tiendas que hay, y poder ofrecer con un valor más nutricional y, como lo ha dicho nuestro presidente, con comida caliente también, a partiendo de esa economía popular. Entonces, ahí estamos conjuntamente con los actores y actores trabajando estas medidas para poder fortalecer, porque no concebimos el cambio sin que realmente podamos elevar las condiciones de vida del trabajador y la trabajadora de la economía popular, que está alrededor de un 70% del país, una población bastante grande. Y si nosotros logramos concretar estas medidas y las demás que vamos trabajando con estas personas, realmente vamos a mostrar que el cambio es con la economía popular. Muchas gracias. Gracias, representante. Bueno, aquí hay un trabajo grande por hacer, sobre todo porque, como la representante decía, mucho de la población que está trabajando en este momento, y en el Caribe colombiano es cerca del 60-70% de la economía de los trabajadores están en la economía popular. Pero me gustaría volver con Lucas Rodríguez, que tiene el tema de la competitividad y la productividad. Yo creo que uno de los temas claves de Colombia es la productividad. Tenemos un problema serio de competitividad y productividad.
La productividad en Colombia no ha crecido en los últimos años, viene crecimiento muy lento. Y cuando uno mira las diferencias con los países pues, que avanzan, ahí está la diferencia. O sea, los aumentos en productividad son clave para el progreso económico y social. Cuando nos hablaba Lucas ahorita, nos decía que hay campañas, pero ustedes tienen diferentes propuestas para apoyar ese aumento en competitividad en el país. Si nos pudieras hablar un poco de cuáles son esas estrategias que están haciendo en estos momentos y mirar los proyectos que tienen para la economía popular y para el país en aumentos de productividad y competitividad. Gracias, Jaime. Bueno, hay varias cosas. Desde Colombia Productiva tenemos diferentes cantidades de instrumentos enfocados a elevar la productividad de las empresas, a incrementar los estándares de calidad de las empresas. Tenemos instrumentos para cofinanciar proyectos de sofisticación de producto y de proceso. Tenemos instrumentos también para generar cadenas o mejores procesos en las cadenas de valor de las empresas del país. Más de pronto voy a focalizar en un programa que ya lleva una ejecución casi 5 años, en donde se llama Fábricas de Productividad. Es un programa del cual por acá hicieron parte de ese programa. Es un programa que presta servicios de asistencia técnica, 60 horas de asistencia técnica a las empresas, en donde lo que hacemos ahí es hacer un diagnóstico de la empresa, le hacemos una medición de entrada, una medición de salida, lo atiende un consultor, hace un plan de trabajo, y lo que tenemos que lograr al final es que incremente la productividad o esos indicadores de productividad. Este es un programa que hoy ha atendido más o ha hecho más de 5.300 intervenciones con resultados a nivel nacional de incrementos de productividad del 32,2%. La noticia es que la región Caribe tiene un incremento del 34,4%, está superior al incremento que está a nivel nacional. Y una cosa que me causó curiosidad es que efectivamente las empresas de servicios, las empresas de transporte, las comercializadoras, son las que más han obtenido ese beneficio en esta región, siendo casi el 60% de las empresas que hemos atendido, son cerca de 640, 650 empresas, casi el 60% han sido de esas empresas de servicio. Hay unas empresas que son del sector de agroindustria, otros de manufactura y pues por supuesto el turismo. Nosotros somos unos fieles convencidos que la productividad es el camino que debe tomar el gobierno y el sector empresarial. Acá lo que hay que ver y lo que tenemos que mirar y en lo que estamos trabajando es vamos a adaptar todos los mecanismos que ya tenemos para ponerlos en la visión del nuevo gobierno, 1. 2, generar nuevos mecanismos de atención a esas unidades productivas que, como bien lo mencionaba la representante, son unidades que son informales, que tienen unas condiciones distintas. Entonces, no podemos entrar a esas personas con un instrumento como lo hacemos con una empresa grande, una empresa mediana, una empresa pequeña, porque no tienen la capacidad de absorber toda esa información en una asistencia técnica. Entonces, toca buscar la forma de cómo llegamos a esas empresas y en eso es lo que tenemos que trabajar. Yo creo que ese es el camino. Es algo sencillo, ya hemos diseñado programas pensando en incrementar la productividad de las empresas, ahora ¿por qué no pensar en programas en incrementar la productividad de unas unidades productivas o esa economía popular a la cual hoy hacemos tanta mención? Gracias, Lucas. Cuando hablamos de las características que tienen personas que participan en la economía popular, el representante Tejada, me quedó sonando mucho, representante, cuando usted hablaba de un término de asociatividad y la importancia de la asociatividad. Y cómo, además, otro elemento que me gustaría, le dije cuando terminó, le daría unos minutos más para profundizar sobre esto de que también debe ser de lucro, o sea, cómo trabajar esa asociatividad. En el país no hay muy buenas experiencias de asociatividad, hay que decirlo. ¿Cómo cree usted que se puede fomentar esa asociatividad y cómo buscar que, como usted dice, tenga el lucro que incentive el desarrollo de las actividades productivas en la economía informal? Gracias. A ver, me voy a referir primero a la última parte de su pregunta. En economía, aunque los marcos políticos o ideológicos
lo escriban de una o de otra manera, en economía solo es sostenible lo que genera excedentes para mantenerse en reproducción permanente en una dinámica social. No hay otra posibilidad. Lo otro es considerar al Estado el papá de todos nosotros, o considerar a las mafias organizadas. Entendía las mafias no solamente las mafias criminales, sino también, y esto lo digo con mucho cuidado y con mucho respeto por el empresario, pero también hay mafias de pseudoempresarios que capturan patrimonios y rentas públicas y también privadas para hacer de las suyas en la dinámica social. Entonces, cuando yo, como actor de la sociedad, por pobre que sea, me quedo en la sobrevivencia diaria de mi economía familiar y no me encadeno, no me conecto a circuitos de organización, digámoslo, institucional. Institucional no significa necesariamente un gremio de hoteles, un gremio de cámaras, un gremio de cooperativas. Institucional es que haya un mínimo de organización, de colectivo, que trabaje en torno a unos intereses comunes, a unos propósitos comunes y que alemos la carreta en la misma dirección quienes nos hemos decidido asociar. A mí me gusta poner ejemplos de lo que conozco y de lo que he visto y que funciona. Por ejemplo, el caso del campesinado. Hablamos, y lo dijo aquí el director de Planeación ahora, hablamos, si queremos hablar populistamente, entonces nos paramos y decimos, bueno, vamos a repartir 1 millón de hectáreas y a cada persona le vamos, a cada familia le vamos a dar 2 o 3, bueno, vamos a decir que 4 hectáreas. Y ya, eso no sirve para nada. Si eso no está conectado a unos circuitos que tengan un foco, bueno, estas hectáreas a esta comunidad se le va a entregar para que produzcan frutas y hortalizas, a estas para que produzcan cereales, a aquella otra para que cultive o haga ganadería intensiva y haga crianza de ave de corral, qué sé yo, para un mercado foco, con una asistencia técnica determinada, con un capital semilla de riesgo o de crédito determinado, con un mecanismo de comercialización determinado, con un sistema de acopio determinado. Si eso no está, no hay posibilidad sino de repartirnos una platica que es pan para hoy y hambre para mañana, que es lo que hemos hecho todo el tiempo. Conozco la experiencia de algunas partes de España, algunas partes de Italia, algunas partes de Francia y de Holanda y de Alemania en el marco de economía social. Yo tengo estudios en economía social y por eso me tocó irme a ver todo esto. Y yo me he encontrado que allá lograron encadenar, hacer cadenas de valor entre el minifundio, el mediofundio y el latifundio, hablando del sector agrícola. Y al pequeñito lo encadenan con el mediano y también con el grande, que produce olivos o que produce duraznos o que produce naranjas o que produce mandarinas, y participan de una cadena de valor que los lleva hasta el final de la comercialización hacia afuera y los trae por comercialización hacia adentro. ¿Qué es comercialización hacia adentro? Que yo produzco mandarina o naranja y me la venden por allá. A mí, es decir, eso que aquí se llama agricultura por contratación, allá está inventado hace años, décadas. Yo cuando cultivo sé que mi cooperativa de base me compra o mi asociación de base me compra porque ella está federada en un segundo nivel y esa federación le compra a mi cooperativa o asociación de base y esa tiene con otras federaciones una gran comercializadora internacional y nacional que vende hacia afuera mi producto y el de los asociados y trae hacia adentro insumos, fertilizantes, herramientas y hasta maquinaria para el sector agrícola. Allí
no estamos hablando de grandes empresarios, estamos hablando mayoritariamente de micros y pequeños y medianos campesinos que han logrado a través de un sistema orgánico resolver el problema fundamental de la economía, y es que nadie produce para producir. Todos producimos ¿para qué? Para vender. Si no hay consumo, si no hay demanda, no hay economía. Por más que usted esté lleno de anaqueles de producción o de cuartos de inventarios. Esa lógica económica es la que creo yo que nos falta cuando nos enfrentamos a desafíos como el de qué hacer con un 60% de la población económicamente activa que está dedicada a lo que se llama desde el punto de vista legal economía informal y desde el punto de vista económico economía de sobrevivencia. Porque así se llama, economía de sobrevivencia. Y de hecho muchos de los actores de esa economía de sobrevivencia no se consideran empresarios, ni emprendedores ni empresarios. Se consideran simplemente, yo salgo a sobrevivir, salgo a buscarme la papa. Y como no tienen la mentalidad empresarial, pues no entienden que hay que tener lógica empresarial para poder dar el salto de garrocha. Y entonces nos vamos a quedar en un circuito romántico de habilitar el cuenta propia, pero ese cuenta propia no va a ser capaz de convertirse en empresario hacia el futuro, él y sus colegas asociados. Allí está la conexión entre la mentalidad empresarial con el concepto de asociatividad. Y en ese concepto de asociatividad, esto yo lo he dicho 1000 veces porque yo he sido dirigente gremial en el Valle del Cauca hace 40 años también y soy empresario, o sea que yo sé de lo que hablo también. No solamente he sido periodista y líder social y educador, sino que vivo el mundo del empresario MIPYME, lo conozco por dentro y sé las afugias, los problemas y los dilemas que vivimos todos los días cuando nos levantamos a abrir nuestros negocios y cuando por la noche nos vamos después de cerrar nuestros negocios. Pero mire usted, ¿qué pasa con el concepto de sin ánimo de lucro? Ese concepto de sin ánimo de lucro es un concepto que, y perdónenme, es una palabra que puede generar algún tipo de escozor, enanizamos nuestra capacidad de proyección. Es decir, achicamos nuestros propios propósitos de crecimiento, de sostenibilidad y, ¿por qué no?, de florecimiento, que mis proyectos empresariales cada vez sean más florecientes, porque es como si tuviéramos aquí en el chip mental que todo lo que sea social tiene que tener una especie de apostolado impreso que nos haga que si yo soy el promotor, nadie de aquí vaya a considerar es que Tejada se quiere quedar con una plata, o es que Clara se quiere quedar con una plata, o es que no. Lo que yo digo es que hay que montar estructuras empresariales dentro de la economía popular. Si no montamos estructuras empresariales, si no consideramos que la economía popular se le interviene con un concepto de empresario, vamos a seguir hablando de microempresas. También vengo diciendo hace mucho rato que hay que dejar la palabra microempresa afuera. Hay que hablar de empresas micro, empresas pequeñas, empresas medianas y empresas grandes. Porque cuando pongo por delante el sustantivo empresa, ya yo a ti te obligo a pensar y a actuar de una manera distinta. Pero si yo te pongo por delante el sustantivo micro, yo te estoy invitando a que te quedes allí, a que seas un bonsái de la economía. Entonces, miren que el concepto va más allá de lo economicista, es también un concepto de mentalidad. Ahora, todo eso, redondeo aquí, todo eso, y si tengo una tercera intervención, lo anuncio simplemente, esto obliga a las cámaras de comercio y a las cajas de compensación familiar a que jueguen un papel relevante con lo que hoy se llama economía popular, pero eso lo podemos desarrollar en otro momento. Gracias, representante. Ya tengo
a Fanny Parada. Yo sé que ya estamos con el tiempo, pero quería cerrar con María Claudia. María Claudia, y con una pregunta. Desde la estrategia que ya hemos conocido, hemos hablado de la economía popular, ¿qué estrategia ves tú para fortalecer dentro del sector, que se podrían implementar dentro del sector de logística y transporte, donde tú estás trabajando? ¿Cómo se podría fortalecer estrategias para fortalecer la economía popular desde tu sector? Claro, y yo quiero iniciar rescatando un poco, y las apunté, la frase que el doctor José, usted mencionó, montar las estructuras empresariales dentro de la economía popular, porque casualmente yo enlazo esto con los dos puntos que yo quería traer a indicar en el día de hoy. Como anteriormente lo mencioné, en el sector de logística y transporte, creo que en todos los sectores económicos, pero en el de logística y transporte, un gran número de actividades son informales. Pero como usted bien lo decía, a veces necesitan estas personas el salto, las oportunidades. A veces a mí me duele cuando me llegan clientes y me dicen, mire, es que necesitamos importar el talento humano. Cuando digo importar es porque literalmente necesitamos europeos que vengan a montarse en las plataformas offshore eólicas, y ¿por qué no capacitamos? Nos aliamos con el SENA, nos aliamos con el ITSA o bien con otras instituciones. Primero fortalecemos el bilingüismo, que yo creo que toda la región Caribe lo requiere, pero yo creo que son proyectos que ya vienen de hace rato, pero necesitamos realmente hacer un bilingüismo estratégico. Ahí usted mencionaba el tema de las cámaras, el tema era por qué no vendemos enseguida a ambas cámaras de todas las regiones del Caribe, pero que sea estratégico, enfocado en el sector de logística y transporte. Asimismo, fortalecemos planes de educación a nivel tecnológico por niveles, encaminados a certificaciones tanto nacionales como internacionales. Vuelvo, insisto, a mí me duele cuando en un proyecto metemos talento humano, y incluso en algunos el 35-40% nos toca traer personas que no es nuestro, cuando aquí realmente tenemos el talento humano, es que realmente estas personas tengan las oportunidades. A nivel de educación, usted mencionaba otro punto y creo que también estaba dentro de los lineamientos de la propuesta de la representante Chadorina, el tema de la educación. Y creo que todos lo vivimos, el tema del gota a gota, cuando yo creo que a veces es más del 5%, más de 5 veces lo que ellos terminan pagando de lo que usted indicaba. Entonces realmente a veces es una mentalidad lo que usted dice, para que ellos puedan empoderarse, primero el empoderamiento financiero que ellos puedan tener, pero también tener un conocimiento mínimo que los permita a ellos sacar sus cuentas y bien meterse y tomar el riesgo, porque todos los empresarios en algún momento de su vida lo han hecho. Y si les da la oportunidad, la idea es minimizar ese riesgo. Entonces yo invito, y vuelvo y recapitulo con la idea suya, doctor José, de montar las estructuras empresariales dentro de estas economías populares con esas dos metodologías. Uno, poder diseñar estrategias encaminadas a que pues los actores de la economía popular puedan tener acceso a la educación del sector financiero. Ser un poco más flexibles en el fortalecimiento de las líneas crediticias. Llámese que pues las cámaras asuman cierto porcentaje, no sé, las cámaras podemos visualizar ciertas entidades, y bien el tema de la educación, que yo creo que podemos diseñar los programas educativos, pero también que el Estado también asuma un cierto valor o una cierta responsabilidad financiera, porque realmente creo que todos los vivimos y a veces no es tanto. La voluntad la tenemos todos, pero realmente es encaminarse en este emprendimiento y en el tema del riesgo. Entonces yo creo que con eso yo básicamente quería dejar esas dos ideas y bueno, pues agradecerles al excelente foro que hemos tenido en la tarde de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Mensaje claro, capital humano, creo que lo diría yo para ese fortalecimiento de la economía popular. Fanny tiene la palabra y muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a nuestro moderador y a nuestros panelistas. Los despedimos con un fuerte abrazo. Ya sabemos que un tema de estos